Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es los ángeles en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se habla con frecuencia de los ángeles. Textos como Génesis 48:16 y Éxodo 23:20 son una breve muestra de ello. Y en el Nuevo Testamento también se habla extensamente de los ángeles. Jesús creía en los ángeles, según sus palabras de Mateo 26:53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pablo creía en los ángeles, como nos dice en Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Lucas creía en los ángeles, como nos cuenta en Hechos 12:7. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y el apóstol Juan también creía en los ángeles, como nos relata en Apocalipsis 2:1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las 7 estrellas en su diestra dice esto. En definitiva, toda la Biblia, en sus distintas partes y libros, nos habla de los ángeles. Y esto nos lleva a preguntarnos qué o quiénes eran en el pasado y quiénes son en el presente los ángeles. Hablemos de los ángeles. Hablemos en primer lugar del aspecto de los ángeles. ¿Cómo son los ángeles? Y según la Biblia, son espíritus incorpóreos, invisibles y eternos. Estas tres cosas. Espíritus incorpóreos, invisibles y eternos. Tres textos rápidos, Hebreo 1, 7 y 14. El que hace a sus ángeles espíritus. Lucas 24, 39. Mirad, palpad, un espíritu no tiene carne ni huesos como yo tengo. Lucas 20, 36. No pueden morir, pues son iguales a los ángeles. Aquí vemos todo lo que hemos afirmado, que son espíritus, que son incorpóreos e invisibles y que son eternos, no pueden morir. Y cuando los ángeles vienen a la tierra, toman la forma de varones normales. Génesis 18, 1 al 2 le dice, le apareció Jehová y he aquí 3 varones junto a él. Toman la apariencia de varones. Jueces 13, 6 y 16. La mujer contó a su marido, un varón de Dios vino a mí. Su aspecto era como de un ángel de Dios temible, y no sabía que fuese ángel de Jehová. Algunas personas se han preguntado por qué siempre de varones y no de mujeres. Y no olviden que en la redención Dios se sirve eh, para asuntos de representatividad y de autoridad de los varones y no de las mujeres. También se sirve de las mujeres para la salvación, pero en asuntos de representatividad y de autoridad se sirve de los varones. ¿Por qué? Ya lo hemos dicho en otros momentos. En la caída la mujer dirigió la caída y el hombre siguió a la mujer, y ahora en la salvación el hombre dirige la salvación y la mujer tiene que seguir al hombre. Esa es la respuesta que da la propia Biblia. Pero volviendo a los ángeles, cuando los ángeles vienen a la tierra, toman forma de varones normales. O a veces pueden tomar forma de varones alados, de aspecto glorioso, que asombran y hacen temer a quienes los ven. Salmo 18:10. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Daniel 9:21. El varón Gabriel, volando con presteza, vino a mí. Daniel 8:16 al 17. Gabriel vino y me asombré y me postré sobre mi rostro. Aquí se habla de varones
alados de aspecto glorioso. Pero los ángeles no están limitados a las apariencias antropomórficas y pueden tomar cualquier apariencia visible que deseen para que los humanos perciban su presencia. Los ángeles pueden hacerse presentes ante los humanos tomando la forma del aire, del viento o del fuego. Salmo 104, 1 y 3 al 4. Jehová pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Hebreos 1:7. El que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llamas de fuego. Esto ocurrió sobre todo en el Antiguo Testamento, como Dios en ocasiones envió a sus ángeles, a sus ministros, a sus mensajeros, en forma de viento, de nubes o de fuego. Por tanto, todo esto nos describe a los ángeles. Son espíritus incorpóreos y eternos que cuando vienen a la tierra toman forma de varones o de seres alados o de cualquier otra cosa que convenga para mostrarse a los hombres. Hablemos en segundo lugar del carácter de los ángeles. Son seres espirituales buenos y santos. Dice la Biblia, 1 Samuel 29:9, yo sé que tú eres bueno ante mis ojos como un ángel de Dios. Sé que eres bueno como un ángel de Dios. Los ángeles tienen gran discernimiento del bien y del mal. 2 Samuel 14:17. Mi Señor el Rey es como un ángel de Dios para discernir entre lo bueno y lo malo. Son inmensamente sabios y justos. 2 Samuel 14:20. Mi Señor es sabio conforme a la sabiduría de un ángel de Dios para conocer lo que hay en la tierra. En definitiva, todos estos textos que hemos leído nos muestran que los ángeles son buenos y santos, tienen discernimiento del bien y del mal, son sabios y justos. Hablemos en tercer lugar de la obra que hacen los ángeles en las personas, entre las personas, en las personas y entre las personas, y sobre la creación en general. Entre los hombres y en la tierra, los ángeles hacen la obra que Dios les encomienda, la obra que Dios, la que sea, la que Dios les encomienda. Lucas 1:19. El ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a hablar con los instrumentos de la encarnación. Y también después hablaría a otras personas. Pero en principio, aquí le vemos comisionado por Dios para dar algunas directrices con respecto a la obra de la encarnación del Mesías. También los ángeles traen la palabra de Dios y la dan a entender. Hebreos 2:2. La palabra dicha por medio de los ángeles fue firme. Aquí aparecen los ángeles como instrumentos en el proceso de transmisión de la palabra de Dios. Daniel 8:16-17. Y oí una voz de hombre que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Él me dijo, entiende, porque la visión es para el tiempo del fin. Por tanto, los ángeles traen la palabra y la hacen entender. Pero también los ángeles sirven a los hijos de Dios en cualquier manera que sea para su bien y bendición. Hebreos 1:13-14. Los ángeles son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Son siervos de Dios los ángeles, para lo que Dios disponga, para traer la palabra, para hacerla entender, pero también para que los suyos, los creyentes, sus hijos, los escogidos, pues en algún momento sean servidos, advertidos, bendecidos, lo que Dios tenga bien hacer con ellos. Mateo 2:13.
un ángel del Señor apareció a José y dijo: toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Esto es un ejemplo de un servicio concreto que Dios hizo a través de un ángel con José, María y el niño, advirtiéndoles del peligro que tenía en Belén y que por tanto tenían que huir de Belén a Egipto. Los ángeles también acompañan con su luz a las almas de los creyentes cuando estos mueren. Cuando los creyentes mueren, sus almas parten para el encuentro con Dios, pero no parten solas. Las almas de los creyentes parten acompañadas de ángeles. Los ángeles conducen a las almas de los creyentes a la presencia de Dios. Lucas 16, 22. Murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Hechos 2, 7. Se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Apocalipsis 22, 5. No habrá allí noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará. La luz del Señor, la luz que Él da a través de sus ángeles, acompaña siempre a los creyentes en los diferentes momentos de la vida y especialmente en ese momento de cruce de la vida física a la vida post-mortem, a la vida después de la muerte. Hablemos en cuarto lugar de los ángeles caídos, es decir, de los ángeles malos o demonios. Hasta aquí hemos hablado de los ángeles en general y sobre todo de los ángeles buenos. Pero hablemos de, como un punto aparte, de que unos ángeles cayeron de su condición primigenia, pecaron, se apartaron de Dios y se convirtieron en seres malos, llamados en la Biblia demonios. Los demonios son ángeles que desobedecieron a Dios junto con Satanás. Los demonios eran las huestes angelicales que estaban subordinadas a un príncipe de los ángeles llamado Lucifer, a un príncipe de luz de entre los ángeles. Cuando este ángel pecó y desobedeció y se apartó de Dios, arrastró con él a los ángeles que tenía a su servicio. Y Satanás y sus ángeles fueron arrojados del cielo y deambulan por la tierra hasta el día del juicio final. Judas 1:6. A los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Los ángeles que se convirtieron en demonios deambulan por la tierra. Cuando decimos deambulan por la tierra, queremos decir que moran en lugares oscuros, cavernosos, o en lugares oscuros como el corazón de personas malas, o incluso en animales que tienen algún tipo de oscuridad. Los ángeles malos, los demonios, deambulan por la tierra en moradas de oscuridad. Y estos demonios nunca fueron en el pasado, ni serán en el futuro, perdonados por Dios. La salvación no incluye a ninguno de los ángeles caídos y perdidos. La salvación no los incluye a ellos, ni a los ángeles ni a su jefe Satanás. Segunda de Pedro 2:4. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Por qué Dios no quiso salvar a ningún ángel? La razón está en la soberanía de Dios. Esta es una de las pruebas de la soberanía de Dios.
Hay personas que dicen, ¿por qué Dios no salva a todas las personas? Y no se dan cuenta que los ángeles, que pertenecían a una categoría superior de criaturas, cuando los ángeles pecaron, a los ángeles que pecaron, Dios decidió soberanamente no salvar ni a uno, ni a uno. Y lo mismo pudo haber hecho con la humanidad. Por tanto, el hecho de que Dios haya decidido salvar a un remanente de la humanidad es un acto de misericordia. Porque de los ángeles, y Dios estaba en su derecho de hacer lo que hizo, Dios decidió no salvar ni a uno solo. Por tanto, hemos hablado de los ángeles, de su aspecto, de su carácter, de su obra, también de los ángeles caídos. Pero quisiera que hablásemos, porque esto es interesante verlo en la Biblia, a algunos ángeles, que hablásemos de algunos ángeles grandes e importantes mencionados por Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y por supuesto, como es obvio, pensar uno de esos ángeles grandes, importantes, fue Satanás, fue Lucifer, ese ángel que se apartó y se convirtió en antagonista de Dios, en enemigo de Dios. Pero no vamos a hablar de él, porque de alguna manera en el punto anterior ya hemos hablado de la caída de Satanás y de sus ángeles. Y hemos dicho que estos seres demoníacos pues no están en los planes salvíficos de Dios y por tanto no vamos a hablar de ellos. Por tanto, cuando digo que vamos a hablar de algunos ángeles grandes e importantes mencionados en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, quiero hablarles de ángeles buenos, grandes e importantes, de los que la Biblia habla. El primero de ellos es el arcángel Miguel, que es un príncipe entre los ángeles. El término arcángel habla de una categoría de ángel, un tipo de ángel, un tipo, en cuanto a su naturaleza, pero también en cuanto a su rango, naturaleza y rango. Y de todo ello, de la naturaleza y rango, pues se desprende que la obra de estos ángeles también es conforme a esa naturaleza y a ese rango. Este ángel Miguel, este arcángel Miguel, es un ángel poderoso, muy poderoso, que menciona la Biblia, que ayuda a los siervos de Dios y a los creyentes en general en tiempos de dificultad o de angustia. Daniel 10, 13 y 21. El príncipe de Persia se me opuso, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel. Miguel, uno de los grandes príncipes, este gran ángel, ayudaba en nombre de Dios a los suyos. Es un ángel poderoso, Miguel, que está siempre de parte de los verdaderos hijos de Dios, en todo tiempo y en toda circunstancia de dificultad. Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Esta expresión que dice que Miguel está de parte de los hijos de Dios, de parte. Siempre que actúa lo hace de parte de los hijos de Dios, para defenderles, para librarles, para cualquier cosa que sea buena para ellos. La Biblia habla del rango del ángel Miguel y nos dice que era un arcángel. Su nivel, el máximo entre los ángeles, le llevaba a encargarse de asuntos muy delicados, como ocultar el cadáver de Moisés
para evitar que su tumba se convirtiera en un lugar de peregrinaje y de culto para los judíos. Judas 1:9. Cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. El Señor te reprenda. El arcángel Miguel es uno de los ángeles que acompañará al Señor Jesús en su segunda venida. Nos dice la Biblia, 1 Tesalonicenses 4:16, que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Mateo 24:30 al 31. Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y le verán viniendo sobre las nubes con poder y gloria, y enviará a sus ángeles con voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos desde un extremo del cielo hasta el otro. Cuando el Señor venga en su segunda venida, le acompañarán ángeles, y concretamente los más cercanos a él serán los arcángeles, entre ellos Miguel. También se habla en la Biblia del ángel Gabriel, que probablemente era otro arcángel. Y alguien dirá, ¿por qué sabemos que era un arcángel? Pues sencillamente por razones como el nombre. No se menciona a nadie entre los seres angelicales por nombre, salvo que tenga un gran rango. El hecho de que se hable de él como Gabriel indica que tiene un gran rango. Pero también era probablemente otro arcángel por las misiones que realizó Gabriel. Las más altas misiones se le dieron a Gabriel. Y de ahí que digamos, que afirmemos que era un arcángel. El ángel Gabriel da entendimiento para comprender la palabra de Dios. No solamente traen la palabra, sino que se encarga de hacerla entender. Esto es una alta misión. Daniel 8:16 al 18. Y oí una voz de hombre que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Enseña a este la visión. Y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre. Mira aquí a Gabriel dando la orden: entiende, porque la visión es para el tiempo del fin, con una orden. Los ángeles, los arcángeles hacen entender, con una orden, entiende. Mientras él hablaba, conmigo caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. El ángel Gabriel está vinculado también a las respuestas de Dios a las oraciones. Cuando oramos a Dios, cuando pedimos cosas a Dios y Dios nos responde, no sé si alguno se ha parado a pensar cómo responde Dios o cómo ejecuta Dios su respuesta. Pero sabemos por la Biblia que los arcángeles son encargados de ejecutar las respuestas a las oraciones. Daniel 9, 21 al 23. Estaba en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza vino a mí y me hizo entender, y habló conmigo diciendo: Daniel, he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y he venido para enseñártela. Entiende la visión. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y he venido para hacerte entender. Por tanto, aquel entendimiento fue la respuesta de Dios a una oración. Y aquella respuesta de Dios fue ejecutada por el ángel Gabriel. Lucas 1:11 al 13. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Aquí vemos a Gabriel comunicando que una oración
una petición, un deseo, era concedido por Dios a Zacarías. Y Gabriel era el encargado de ejecutar aquello. Tu oración ha sido oída. Tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. Por tanto, el ángel Gabriel cumple las promesas de Dios y obra con poder en los corazones. Lucas 1, 14 al 17. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán, porque será grande delante de Dios, lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Estas palabras se las dice el ángel Gabriel. Y con estas palabras vemos cómo Dios cumple las promesas, sus promesas, y obra con su poder a través de estos seres angelicales extraordinarios. El ángel Gabriel reprende también a los que no creen o los que dudan de las buenas nuevas de salvación. Lucas 1, 18 al 20. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conocer esto? Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Por tanto, estos ángeles que están delante de Dios por su rango, por su nivel, cuando son enviados a una misión como esta, con Zacarías, si encuentran que hay pecado o alguna cosa que no corresponde, ellos tienen la autoridad y la capacidad de reprender en el nombre de Dios, como hizo Gabriel con Zacarías. El ángel Gabriel también llama de forma eficaz a las personas que sirven a la salvación. Los que han de servir a Dios deben ser llamados, y deben ser llamados eficazmente. Cuando decimos llamar eficazmente, queremos decir un llamado que tiene siempre como respuesta sí. Un llamado positivo, porque siempre el que es llamado responde sí. Los ángeles son encargados, los ángeles como Gabriel son encargados de llamar al ministerio. Lucas 1, 26 al 28, 30 al 31 y 38. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una virgen que se llamaba María y le dijo: bendita tú entre las mujeres, has hallado gracia delante de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. María dijo: he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue. María fue eficazmente llamada. No solo se anunció el propósito y plan de Dios, sino que fue eficazmente llamada. El ángel le comunicó el plan de Dios y ella respondió: hágase conmigo conforme a tu palabra. Esto es el llamado eficaz. Y este llamado eficaz lo hacen los ángeles. Concretamente los arcángeles, como Gabriel. El arcángel Gabriel anuncia también la salvación, uniendo la esperanza del Antiguo Testamento con la del Nuevo Testamento. Lucas 1, 32 al 33 y 35. Este será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. El ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá, y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí vemos al ángel Gabriel hablando del Mesías, cumplimiento de las promesas de Dios del Antiguo Testamento, cumplimiento de ellas en el Nuevo Testamento, cumplimiento de esas promesas en el momento de Dios a través de las personas y medios que Dios quiso y tenía previsto para ello. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de los ángeles en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y nos hemos preguntado qué o quiénes eran en el pasado y quiénes son en el presente los ángeles. Y hemos dicho que sobre el aspecto de los ángeles son espíritus eternos que en la tierra toman forma de varón, con o sin alas, o cualquier apariencia que deseen. Sobre el carácter de los ángeles hemos dicho que son buenos y santos,
con gran discernimiento del bien y del mal, e inmensamente sabios. Sobre la obra que hacen los ángeles en el mundo, hemos dicho que traen la palabra, sirven, ayudan a los creyentes y les acompañan tras la muerte a la presencia de Dios, al cielo. Y también hemos hablado de algunos ángeles grandes e importantes que se mencionan en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y hemos hablado del arcángel Miguel, un príncipe angelical que ayuda a los siervos de Dios y a los creyentes en tiempos de dificultad, que contiende con el diablo para evitar sus malas obras y sobre todo que acompaña al Señor en su segunda venida. Y hemos hablado del ángel Gabriel, que probablemente era otro arcángel por su nombre y por las misiones importantes que realizó. Gabriel traía la palabra. Gabriel hacía entender la palabra. Gabriel actuaba en respuesta a las oraciones, ejecutando las órdenes de Dios. Gabriel cumplía las promesas de Dios y llamaba al servicio a Dios. En definitiva, hermanos y amigos, hemos hablado de los ángeles. Y dice Apocalipsis 19:9, el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Que el Señor nos ayude a creer en este tipo de criatura divina, los ángeles. En los buenos, para nuestro bien y servicio, y en los malos, no creer en ellos en el sentido de darles culto ni nada por el estilo, sino de creer que existen para que nos alejemos del mal. Donde quiera que hay mal, ahí están los demonios. Por tanto, creamos en los buenos y que ellos actúen en nosotros para bien y la gloria de Dios, y huyamos del mal para alejarnos de los malos. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por estos seres ministradores a tu servicio para el nuestro. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas a lo largo de los tiempos y por los diferentes medios que has usado y que sigues usando. Gracias, Señor. Ayúdanos en lo que tenemos por delante, en asuntos de salud y en otras cosas, Señor. Ayúdanos en la iglesia a llevar todas las cosas que tienen que ver con tu casa, con tu iglesia, y a gestionar todo lo que tiene que ver con los asuntos administrativos y con los asuntos espirituales y asuntos cultuales. Ayúdanos, Señor, a llevarlo todo bien para la gloria de tu nombre y para la extensión de tu reino. Por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén.